Bienvenidos a tu programa El Manso Cordero Podcast. Te saluda tu anfitrión Ramón Guarini y que en este día les estoy yo dedicando un saludo muy especial a todas las madrecitas del mundo. Y he escogido este día para poder echar a andar este episodio que ya hace tiempo tenía queriéndolo publicar, pero lo he ido postergando debido a los temas que he ido echando en el programa, pero también escogiendo un día especial y qué más que este, que es el Día de las Madres, puesto que ustedes, mujeres, son las que realmente dan la vida, gracias a la ayuda del hombre, porque las mujeres solas no pueden dar vida ni tampoco los hombres. Tiene que haber esa unión entre un hombre y una mujer para poder traer la vida. Y como ustedes saben, compañeros, este episodio se ha titulado La abominación al control de natalidad, o sea, refiriéndose también a el aborto, ¿verdad? Debo de decirles con anticipo de que debido al título, si tú eres una persona que dice yo no quiero escuchar nada de esto, yo mejor me voy, yo no quiero saber nada, como queriendo evitar la verdad para que cuando tú te mueras y llegues a la presencia de Dios le digas, pues es que a mí nadie me dijo nada, por lo tanto déjame entrar al cielo, soy inocente. No, estás equivocada, estás equivocado. En el momento de que tú huyas de este episodio, aunque tú ya lo hayas visto en mis redes sociales y que no quieras venir a escucharlo, porque va a haber muchas personas así que ya vieron el anuncio y que no quieren escuchar nada, ya con eso eres culpable y Dios te va a decir, tú miraste un anuncio que decía abominación al control de natalidad y te rechazaste ir a escucharlo, por lo tanto eres culpable. Hermanas y hermanos, yo les aseguro de parte de las Sagradas Escrituras que ningún ser humano desde la creación de Adán y Eva hasta el último ser humano de esta existencia va a llegar con cara de inocente a la presencia de Dios, y más adelante les voy a traer ese versículo donde Dios está afirmando eso. Por eso les acabo de decir, debido a la Biblia, no es opinión mía, se los voy a mostrar. Nadie de nosotros ni yo vamos a llegar con una cara inocente. Dios, siendo el perfecto matemático y arquitecto, científico, psicólogo, médico de todos, va a hacer posible que ese mensaje te llegue, el mensaje de salvación, para que no llegues con tu carita queriendo usurpar la misericordia de Dios en la presencia de Él mismo. Él va a hacer posible para que te llegue el mensaje, ya sea una, dos o tal vez 3 veces en tu vida, para que tú escojas elegir entre el bien y el mal. Quiero mencionar que este episodio yo también lo voy a dedicar a aquel hijo que yo nunca tuve, ¿verdad? Aquel hijo que fue abortado, en la cual yo nunca estuve de acuerdo que se hiciera esa práctica asesina. Espero y Dios haya perdonado a esta mujer de haber cometido semejante atrocidad, y también que me perdone a mí porque yo no pude hacer nada. Yo no puedo obligar a nadie a tener hijos. Sin embargo, yo sé que en el día de mañana Dios va a recompensar a todos estos bebés que han sido acribillados de manera indiscriminada por su madre o por sus padres, como haya sido el caso. Yo voy a empezar con una pequeña oración y posteriormente, antes de empezar todo el episodio, voy a dedicar una canción donde quiero que ustedes escuchen muy bien el mensaje de esa canción, el significado, el contenido y el mensaje que trae esa canción, que yo la compuse especialmente para este episodio. Pero primero vamos a ir a esa pequeña oración. Santo Espíritu Divino de Dios, te pedimos en este día 10 de las Madres que se celebra en todo el mundo, que les mandes tus bendiciones a todas y a cada una de ellas, de quienes celebran el divino ser de ser madres, pero también mándales ese mensaje de propósito a todas aquellas parejas que están teniendo relaciones sexuales y que están de alguna u otra forma evitando quedar embarazados. Que este episodio los llene de mucha sabiduría, pero sobre todo de conciencia y culpabilidad, para que puedan entrar a una conversión y arrepentirse de los actos que son abominables a Dios. Te pido de todo corazón que mandes la esencia y esa iluminación, ese fuego de tu Espíritu Santo a todos nosotros, para que podamos entender y llevar a cabo una conversión directamente hacia Dios.
También a la misma vez yo te pido, mi Dios Todopoderoso, que a cada una de estas almas que han perdido la vida a causa del aborto, los tengas en tu presencia. Todo esto te lo pido en el nombre y santo bendito de tu Hijo Jesucristo, quien es la luz del mundo y que vino a dar su vida por nuestra causa. Gracias a ti, bendito Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a escuchar esta canción que dura más o menos 4 minutos y ahora mismo regresamos. Tú, inocente bebé, a quien Dios ya escogió antes de concebir, hoy vienes a clamar, levantando tu voz al único Creador, pidiéndole piedad para vivir. Quiero decirte que fui ultrajado, que tuve dolencias en todo mi cuerpo, que nadie llegó defendiendo mi vida, y reconocí que yo era frágil. Aclamaré a ti, mi Dios, desde mi esperanza, entrego mi alma en tus manos. Tú, inocente bebé, a quien Dios ya escogió antes de concebir, hoy vienes a clamar, levantando tu voz al único Creador, pidiéndole piedad para vivir. Y a ti, vida inocente, llegue la justicia de Dios, todo el amor del Señor. Y a ti, vida inocente, llegue la justicia de Dios, todo el amor del Señor. Y a ti, vida inocente, llegue la justicia de Dios, todo el amor del Señor. Y a ti, vida inocente, llegue la justicia de Dios, todo el amor del Señor. Tú, inocente bebé, a quien Dios ya escogió antes de concebir, hoy vienes a clamar, levantando tu voz al único Creador, pidiéndole piedad para vivir. Tú, inocente bebé, a quien Dios ya escogió antes de concebir, hoy vienes a clamar, levantando tu voz al único Creador, pidiéndole piedad para vivir. Muy difícil esta canción, yo me conmoví muchísimo, tuve sentimientos. Y en este episodio estoy esperando muchas emociones cruzadas. No va a ser fácil este episodio para mí debido a su contenido. Voy a tratar de ser lo más calmado posible que sea. Va a ser el episodio tal vez más importante que yo he hecho en toda mi vida, y tengo la certeza y el presentimiento que va a dejar una huella, no solamente en mi corazón, sino en el corazón de todas las personas que lo escuchen. Y por favor les pido de favor que lo compartan.
para así ser parte de esta misión de llevar ese mensaje, porque va a ser muy fructífero y muy beneficioso, y estoy seguro que por lo menos algunas personas van a pensar diferente antes de estar cometiendo atrocidades que van en contra de Dios. Bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar, en este episodio, vamos a poner a prueba si de verdad obedecemos los mandatos de Dios. Juntos vamos a analizar y a comprender lo que Dios dice acerca de la vida, de cuándo comienza y cómo debe ser tratado este propósito de Dios, el don de vida, que también vamos a analizar cómo nosotros vamos a administrar nuestra fecundidad, el multiplicarnos como Dios nos ordenó desde Adán y Eva. Y para eso vamos a irnos al primer versículo bíblico de este episodio para darnos cuenta qué es el propósito de Dios, qué fue lo que nos dijo a nuestros padres Adán y Eva. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a leer Génesis capítulo 1 versículo 28, y dice así: Dios los bendijo, o sea, los bendijo a Adán y a Eva, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está diciendo Dios, le ordenó a Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Sean fecundos, multiplíquense. Ahí Dios no les está diciendo, tengan cuidado. ¿Okay? No tengan muchos chiquillos, muchos niños, porque la vida está bien dura, no hay cómo mantenerlos y van a estar sufriendo ahí de pobres pidiendo limosna. Adapten métodos anticonceptivos para que no tengan muchos chiquillos. ¿Dijo eso? No dijo eso. Dios fue bien claro: fecúndense y multiplíquense. Por lo tanto, si estamos haciendo contrario a este pasaje bíblico que dice Dios, estamos en aberración a su voluntad y habrá consecuencias. Ahí no dice vayan y maten bebés, no dice. Al contrario, multiplíquense. Fíjense que yo tengo varias Biblias. Tengo otra Biblia que se llama La Misionera, que la obtuve cuando recién una de las personas clave a mi conversión, Sandra Castillo, me la entregó. Y en esta Biblia dice un poco diferente, dice: fecúndense, tengan muchos hijos. Me gusta la traducción de esa Biblia. Bueno, ahí ya quedamos con el primer mandato de Dios. Dice que nos tenemos que multiplicar. Para poder hacer eso, tiene que ser el hombre y la mujer. Y por eso Dios al hombre le dio un órgano y a la mujer otro, para que estos dos órganos, cuando tengan la actividad sexual, produzca el propósito de Dios, que es la vida. ¿Okay? Entonces ahí empieza el propósito de Dios, pero no necesariamente empieza ahí. La vida empieza desde mucho antes, pero eso lo voy a traer más adelante en otro pasaje bíblico. Por lo tanto, ya saben que para poder dar vida se necesita un hombre y una mujer. Entonces, no es pecado el que tú digas: yo no me voy a casar, no quiero yo tener hijos porque la vida está bien dura. Bueno, ahí no hay problema, ahí Dios no te va a castigar. El castigo viene cuando tú empiezas a tener relaciones sexuales, porque esa actividad Dios la creó para la multiplicación de su creación humana. Ahí es cuando entra uno. Puede entrar en pecado si empieza a hacer cosas que van en contra de lo que Dios le mandó al Adán y a la Eva en el versículo que les acabo de leer. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar de la palabra muerte y de la palabra vida. Sépanse ustedes, queridos hermanos, que cuando la Biblia menciona la palabra muerte, no quiere decir que ya se murió la persona y ya no siente nada, ya dejó de existir. No. En la Biblia, la palabra muerte, y se los voy a mostrar bíblicamente más adelantito en unos versículos que estoy a punto de darles, la palabra muerte quiere decir que Dios te deja morir, y esa palabra viene siendo vida sin Dios. ¿Okay? En la cuestión teológica de las Sagradas Escrituras, la palabra muerte quiere decir vida sin Dios, es decir, que en el último día, cuando todos resucitemos, como lo dijo el mismo Jesucristo en sus evangelios y también San Pablo en sus cartas, que todos vamos a resucitar, muchos hacia el infierno y pocos al reino de Dios. Esa muerte quiere decir vida sin Dios. O sea, si tú no estás con Dios,
el otro lugar único que queda es el reino de su enemigo, Satanás, o sea, el infierno. La palabra muerte en la Biblia quiere decir muerte sin Dios. Tu muerte, unos le llaman la segunda muerte, es como una muerte espiritual, sin Dios, sin la presencia de Dios. Y si no está Dios con nosotros, es un caos todo. Ahorita en este tiempo que vivimos en este planeta, Dios está como con nosotros, obviamente, a pesar de que estamos muchos malos. Él de todas maneras nos ama y nos quiere y nos está cuidando. Nos tiene un sol que no nos deja congelar, porque según la NASA, si el sol no existe, nos congelamos casi de inmediato. Si el mar se seca, no podemos respirar porque de ahí viene el oxígeno, ¿verdad? Entonces, Dios, ahorita estamos con Dios, pero no estamos completamente con vida con Dios. Ahorita sufrimos por culpa del pecado, pero si nos santificamos, si logramos llegar al reino de Dios, ya vamos a estar con Él en plenitud. ¿Okay? Que quiere decir vida. La palabra vida en las Sagradas Escrituras quiere decir estar en la presencia de Dios eternamente. Y la palabra muerte quiere decir estar sin Dios eternamente. Al final todos vamos a resucitar, nos guste o no. Voy a empezar a redactarles unos versículos bíblicos para que ustedes entiendan. Todos estos versículos van en asociación con el tema. Muy bien. Como ustedes saben que la paga del pecado es la muerte. Y eso lo dice en Romanos 6:23. El pecado paga un salario y es la muerte. ¿Ven? O sea que por haber pecado vamos a tener que morir, como lo dijo Dios al Adán y a la Eva en el libro del Génesis. Les dijo, ahora como desobedecieron, van a tener que morir. Ahí les dio el castigo, su merecido por la desobediencia. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con nosotros? Es que por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, nuestras mentes se enfocan en la muerte. O sea, en querernos irnos al infierno, básicamente. Ya se los estoy tratando de comprobar bíblicamente. Vamos a leer Romanos 8:6. Y dice así: pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el espíritu anhela vida y paz. O sea, que nosotros nos enfocamos en cosas que dan muerte, en cosas que no nos van a dar la salvación en la eternidad con Dios, sino más bien una vida sin Dios en el infierno. En eso más nos enfocamos. Cada vez que nos ponemos en aberración y cometer pecados, irnos en contra de lo que dicen las Sagradas Escrituras, nos estamos enfocando en escoger mejor la muerte espiritual, o sea, estar sin Dios por toda la eternidad. Ese es el problema grande. Entonces, en estos tiempos ya casi no hay quien busque a Dios, dice la Sagrada Escritura. Y si no lo buscas, es tu culpa, porque ante la presencia de Dios, o sea, cuando tu alma se desprenda de tu cuerpo mortal y llegue a la presencia de Dios, la Sagrada Escritura, Dios mismo, ahorita te voy a leer el pasaje, dice que ahí nadie llegará con una cara de inocente queriendo justificarse a sí mismo. ¿Okay? A la presencia de Dios nadie va a llegar con cara de inocente. Y si te intentas tú burlarte de la misericordia, recibirás un doble castigo. Vamos a leer cuidadosamente Romanos 3, de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 3, del versículo 9 al 20, primera parte. Muy bien, dice aquí: ¿tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no, dice San Pablo. Acabamos de mostrar que todo judío y no judíos, o sea, también nosotros, estamos bajo el dominio del pecado, o sea, que somos pecadores. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno, no hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios, todos se han extraviado, ya no sirven para nada. Imagínense nomás lo que está diciendo Dios, ¿eh? No servimos para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. ¡Qué bárbaro! Sigamos. Corren a donde puedan derramar sangre. Detrás de ellos dejan rutina.
no conocen el camino de la paz. O sea que no queremos reconocer el camino que nos da vida eterna, la paz. Y luego dice, ni tampoco conocen el temor de Dios, pues no lo recuerdan. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley que todos, pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Y ahora fíjense muy bien lo que dice. Porque en base a la observancia de la ley, o sea que en base a la observancia de Dios, en base a su criterio de Dios, no será justificado ningún mortal ante Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí les estoy aclarando, les acabo de aclarar que en Romanos 3, del 9 al 20, especialmente en el versículo 20, primera parte, está diciendo que nadie vamos a justificarnos ante la presencia de Dios. No vamos a llegar con una cara de inocentes, Y es que para justificarse muchas personas toman caminos que les parecen la mejor opción para sus vidas. Por ejemplo, pues yo quiero divertirme ahorita, estoy muy joven, no quiero tener hijos, entonces yo voy a estar tomando pastillas anticonceptivas y abortando bebés y todo. Camino fácil. Y que al final ese camino, dice la Escritura, que vamos a encontrar la muerte, o sea, la condenación al infierno. Y eso lo pueden ustedes leer en Proverbios 14, del 12 y los siguientes. Dice así: para algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte. O sea, que muchas personas prefieren condenarse en vez de seguir a Dios. Y luego dice, aún en medio de la risa el corazón tiene sus penas, la alegría acaba sus tristezas. El sabio teme el mal y se aparta de él. El sabio es aquel que lee la Escritura de Dios y sabe que eso está mal, se va a apartar de él. El tonto, dice la Escritura, el tonto sigue adelante sin preocuparse. O sea, que si tú no sigues la palabra de Dios, aquí te está diciendo Dios que eres ya lo sabes. El colérico comete disparates, el que es medio atrevido. ¿Cómo disparates? Pues sí, voy a tener relaciones con cualquier chica y punto, y voy a usar condón y qué, ¿verdad? Y luego dice más, el que desprecia a su prójimo comete un pecado. Si tú desprecias la vida que traes en el vientre, cometes un pecado. Pero feliz el que tiene piedad de los que están en desgracia. Y si un bebé está siendo forzado para salir del vientre, el pobrecito está en desgracia. Dichosos aquellos que ayudan a ese bebé que está en peligro, como las organizaciones que ayudan a las personas que quieren abortar, hacen lo posible para no abortar. Esas organizaciones serán dichosas porque están haciendo un buen trabajo, una obra que Dios quiere aquí y que lo está mencionando en estos versículos bíblicos que yo les estoy dando. Entonces tú, al querer justificar tus prácticas para evitar el embarazo, estás rechazando, estás aborreciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La de multiplicarse y que seamos fecundos, ¿verdad? Entonces tú aborreces la voluntad de Dios. Y para eso tú puedes automáticamente ir a leer Proverbios 8:36 para poder adelantarnos más en este episodio que se especula va a ser muy largo. Para añadirle más a la soberbia de muchas personas, Dios dice que habrá malvados que prefieren la muerte antes que la vida. O sea, prefieren irse al infierno que irse al reino de Dios. ¿Dónde dice eso, Ramón? Ahorita mismo. Vamos a ir a Jeremías, al libro de Jeremías que está en el Antiguo Testamento, y vamos a leer el capítulo 8, versículo 3. Dice así: la muerte valdrá más que la vida para los sobrevivientes de esta raza perversa. Para los perversos, para los soberbios, para ellos vale mejor la muerte. O sea, prefieren la condenación, ¿okay? Y eso lo prefieren en cualquier parte donde los hayan echado. Dice Yahvé de los ejércitos, prefieren la muerte. O sea que se sienten más felices con lo que el demonio les ofrece, felicidad, placer y todas esas cosas. Y es que hay pocos que reconocen que la vida es un regalo de Dios. Para eso vamos a ir a leerles
para que ustedes vean que sí hay pocos que sí reconocen que hay que amar la vida. O sea, si tengo un feto, como muchos le llaman, dentro de mi vientre, es una vida, hay que amarla. Efesios 2, del 8 al 9, que es una carta a los Efesios de San Pablo. Y dice así: ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. La salvación es vida eterna, viene siendo un don, y hay personas que sí lo reconocen, no se niegan a eso. Y luego sigue diciendo: tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. La vida es de gratis, no porque seamos buenas personas nos ganamos el cielo. Nunca vamos a poder comprar el cielo ni con nuestras buenas obras, eso jamás. Para que vayamos entendiendo mejor las Sagradas Escrituras y el mensaje, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aquí adelante, ¿okay? Vamos a aclarar aquí que Dios es el dador de vida, y para eso nos vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 25, ¿okay? Yo voy a leer desde el 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida? Aquí está diciendo que Dios es el que da la vida, y si tú previenes esa vida, estás en aberración contra Dios, ¿okay? Ya lo sabes. Más adelante yo te voy a traer la aclaración de cómo empieza la vida y desde qué punto empieza la vida. Ahorita vamos a leer el último versículo, que se habla acerca de la vida y la muerte. Dice: Jesús mismo aclara que Él es la vida y el camino hacia Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Y dice así: Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Jesús es la vida. Si lo seguimos a Él, vamos a estar en la eternidad con Él. Si nos vamos en contra de la misma vida, que es Jesús, pues nos vamos a ir al otro lado, o sea, con su enemigo. Muy bien. Ahora, antes de seguir con este episodio muy importante acerca de la abominación al control de natalidad, voy a traer noticias, y como periodista pues tengo que ahora implementar mi profesión para hablar de noticias, porque es muy importante que estas noticias son referentes al episodio que estamos haciendo. Noticias relacionadas a este episodio de el control de natalidad, abominación a Dios. Center for Human Dignity, a Family Research Council, o sea, el Centro para la Dignidad Humana, un concilio de investigación familiar, recientemente publicó un reporte procedente de una institución clínica que ayuda a provocar abortos. No la voy a mencionar con todo respeto. Y quienes brindan servicios de salud reproductiva y, entre comillas, dice que una educación sexual de alta calidad. Ofrecen pruebas de transmisiones sexuales y abortos a millones de mujeres. El reporte indica, o sea, el reporte del Center for Human Dignity, que fueron los que publicaron el mismo reporte que esta organización, por sus siglas, voy a decir nada más sus siglas, PPFA, publicó hace un tiempo. Dice que esta clínica a nivel nacional en Estados Unidos realizó 434,450 abortos durante el año fiscal de 2024. 434,450 abortos en el año 24 fiscal, que viene siendo a mediados del 24 y a mediados de junio. Así se le llaman años fiscales, dando muerte a un promedio de 1,190 bebés no nacidos por día. Aunque el informe anual de la PPFA no ofrece un desglose de los métodos abortivos que emplea, la presidenta de esta entidad, Alexis McGill Johnson,
ha indicado que a partir del año 2024 casi el 70% de los abortos se llevaron a cabo mediante el fármaco abortivo, es decir, pastillas anticonceptivas. Ahí como que se está lavando las manos esta señora. Espero y algún día se arrepienta del error que está haciendo. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Mientras tanto, el Instituto Guttmacher publicó la tasa anual de abortos en los Estados Unidos de Norteamérica, estimando que los profesionales clínicos de la salud realizaron 1.126.000 abortos en el 2025. Este recuento incluye los abortos proporcionados a través de telemedicina, o sea, por medio de la tele, por medio del internet, por médicos estadounidenses, al igual que el acceso fácil de ciertos estados que tienen protección de leyes abortivas. El informe dice que la tasa de abortos en el 2025 fue de 16,7 abortos por cada 1,000 mujeres entre los años 15 y 44 de edad. Fíjense nada más los números tan grandes de lo que está hablando estos reportes noticiosos. Vamos a continuar. El 8 de diciembre del año pasado, 2025, la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas en español, dio a conocer un reporte donde asegura que ocurren, escuchen muy bien, silencio, pongan atención. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que en el año 2025 aproximadamente 73 millones de abortos fueron inducidos a nivel mundial, lo que equivale a unos 200,000 abortos por día. Se estima que 6 de cada 10 embarazos, una vez más, se estima que 6 de cada 10 embarazos no planeados terminan en aborto provocado. La tasa de aborto inducido es aproximadamente 29 por cada 1,000 mujeres entre los 15 y 44 años de edad a nivel mundial. Imagínense nada más. 73 millones de abortos en el año 2025. Bebés inocentes, almas inocentes. Ahorita les voy a comprobar por qué esos bebés desde la concepción ya tienen un espíritu. Ya se les asigna una alma, bíblicamente, más adelantito. Vamos a hablar de México. En el 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI por sus siglas, registró un total de 22.031 muertes fetales que incluyen abortos espontáneos y provocados con una tasa nacional de 62,9 por cada 100,000 mujeres en edad fértil. Los estados de Colima, San Luis Potosí y el Estado de México mostraron las tasas más altas de los 32 estados federativos. Según los datos del INEGI, en conjunto con otras entidades de salud, muestran que el 82% de estas muertes fetales ocurrieron antes del parto y el 17% durante el parto. También se realizaron 72,000 atenciones de abortos en servicios estatales como el IMSS Bienestar, o sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ayudó a practicar abortos. El reporte indica que 1 de cada 5 abortos en el primer trimestre de embarazo de la mujer fue realizado por adolescentes de entre 15 a 19 años de edad. No obstante, se registraron 696 abortos en niñas menores de 15 años. En el año 2024, 696 abortos fueron ocasionados en niñas menores de 15 años. Imagínense nada más. El aborto en el 2025 en México. Este
representó el 7.7% de las causas de muerte materna. Es decir, que aquellas mujeres que se querían abortar, el 7% de estas, o sea, casi el 8%, resultó muertas. Murieron en el proceso. Yo no sé si era un castigo divino de parte de Dios, no lo sé. Sigue diciendo, las tasas de aborto son más altas en jóvenes de entre 20 a 24 años, es decir, 55 por cada 1000. ¿Verdad? Y entre los adolescentes de 15 a 19 años, o sea, 44 por cada 1000. Muy bien, vamos a ir a la siguiente noticia. Un estudio médico realizado por científicos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos descubrió, quiero que pongan mucha atención a este importante descubrimiento. Ya estoy llegando a los pasajes claves de este episodio, donde vamos a entrar en materia de dónde Dios prohíbe el aborto en las Sagradas Escrituras, porque muchas personas dicen, el aborto no está en la Biblia. Y aquí se los voy a demostrar que sí, bíblicamente. Un estudio médico realizado por científicos de la Universidad Northwestern en Estados Unidos descubrió que existe una magia cuando se lleva a cabo la fecundación entre el espermatozoide y el óvulo de la mujer. Esta investigación dice que existe una magia. O sea, en el momento preciso de la concepción, cuando el esperma se penetra en el óvulo. El estudio indica que esto no es una metáfora. En ese momento, dice el estudio, que saltan miles de millones de chispas como una luz brillante. ¿Qué fue lo que mencioné hace unos momentos arriba en los pasajes bíblicos? Que Dios es la luz, o sea, Jesucristo es la luz del mundo y que Dios es el que da la vida, ¿correcto? Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Yo soy la vida y la resurrección. Y esa luz empieza en la concepción. Este descubrimiento científico ya se está asociando con lo que está diciendo las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que la vida empieza como una luz, que es el dador de vida. El Espíritu Santo, que es un fuego abrasador, es el Señor y dador de vida, como lo dice el credo de los apóstoles de la Iglesia Católica. Y aquí está diciendo bien claro que cuando eso se une, el esperma se penetra en el óvulo, sale una luz brillante, una luz que da vida. Y acuérdense que Dios le sopló el aliento de vida a Adán, le dio el espíritu, el alma, en ese aliento de vida. Y lo mismo se hace en esta concepción, en esta luz divina. Ahí mismo se inyecta el alma que le corresponde a esa vida que empieza a gestionarse en el vientre de la madre. Esa luz es la vida. Las tinieblas es la oscuridad que pertenece al infierno. La luz es vida. Sin embargo, más adelantito les voy a comprobar que la vida no necesariamente empieza en la concepción, sino mucho antes. Ya me lo llego a ese pasaje bíblico. Dice, entonces, para ciertos científicos y médicos, incluso para la iglesia primitiva, o sea, la iglesia católica, la vida empieza al momento de la concepción, aunque la iglesia ya lo sabía desde hace miles de años. Pero los humanos apenas hace una década que hicieron esta investigación, apenas se están dando cuenta. Pues no son dioses, no somos dioses. Sin embargo, Dios sostiene que la vida y la identidad de una persona, escuchen bien, Dios dice que la vida y la identidad de una persona existen en el conocimiento del Todopoderoso antes de la concepción física, destacando la preexistencia del alma en el propósito divino. Es decir, que Dios ya tiene asignada una alma para en cuanto esa concepción ocurra, esa chispa de luz que está diciendo el estudio universitario que les acabo de informar, inmediatamente se le asigne una alma. Aquí Dios lo está sosteniendo y esto, por eso lo dejé junto, esta noticia la dejé junto con este pasaje bíblico que les voy a dar a continuación, porque hace la conclusión perfecta, se une y se pone en concordancia con la palabra de Dios. Esa chispa. Entonces aquí, esa concepción física destaca la persistencia del alma y el propósito divino, porque Dios está diciendo aquí en este pasaje bíblico de Jeremías, que se los voy a decir ahorita, que la vida empezaba desde antes de que estuvieras tú en el vientre de tu madrecita. Vamos a leer Jeremías en el capítulo 1, por favor, versículo 4 al 5, y dice así:
me llegó una palabra de Dios y decía así, o sea, Dios le habla y le dice, antes de formarte en el seno de tu madre, o sea, en el vientre de tu madre, ya te conocía. Bárbaro. O sea, antes de esa concepción ya Dios me conocía, ya tenía un propósito para mí, ya había asignado que yo iba a nacer, ya tenía, lo más seguro, el alma que iba a injertar en ese cuerpo mortal mío. Dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Imagínate nada más. O sea que antes de la concepción ya Dios sabía que venías al mundo. Por lo tanto, si tú evitas esa vida, esa concepción, porque hay personas que se empiezan a tomar pastillas antes de tener relaciones sexuales y así de esa forma no quedan embarazadas. Hay que tener cuidado porque aquí Dios está diciendo que antes de esa actividad Él ya tenía planeado. Y si tú rompes los planes de Dios, vas a tener consecuencias. Y luego sigue diciendo, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios, qué bárbaro. Dice que antes de que yo naciera, Él ya me había consagrado. Y esa consagración indica que Él asigna una alma a ese ser humano que está próximamente a nacer. Comprobado está aquí que la vida empieza desde antes de que uno estuviera en el vientre de nuestra madre. Y para seguir comprobando todo esto, vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a leer Salmo 139 del versículo 13 al 16, donde ahí Dios refuerza, o sea, el salmista refuerza que Dios crea las entrañas y la forma de vida en el vientre, describiendo un proceso asombroso y diseñado por Él. Hace unos momentos les leí la noticia de ese descubrimiento asombroso que sucede en el vientre de la madre. Y aquí el Salmo lo está una vez más comprobando. Por eso dejé estos dos versículos al último, los pegué con esa última noticia, porque se amarran bien perfectamente. Dice el salmista que en ese momento de que estás en el vientre se forma, que es asombroso, un diseño por Dios. Por lo tanto, ya sabemos que la vida como primera etapa empieza, ¿verdad? En ese vientre. ¿Qué dice el Salmo 139 del 13 al 16? Yo lo voy a leer desde el 11. Si digo entonces, está diciendo el salmista, que me oculten al menos las tinieblas. O sea, él no quiere estar frente a las tinieblas. Y luego dice, y la luz se haga de noche sobre mí. ¿Qué sucede en el vientre de la madre? En ese, no sé si ustedes miraron un video que yo publiqué, donde el video que la investigación de esta universidad publicó, ahí lo tengo yo en mis redes sociales, y está oscuro en el vientre de la madre, y se ve los óvulos cuando germina, y hace la explosión, esa luz divina. Dice aquí el salmista, que me oculten al menos las tinieblas, que me oculte la oscuridad. Y la luz se haga de noche sobre mí. Esa luz, vimos ahí en ese video, lo pueden ir a ver, nada más chispa y luego se vuelve a hacer luz. Como que tiene una concordancia con el salmista. Y luego dice, mas para ti no son oscuras las tinieblas. O sea, para ti Dios. Y la noche es luminosa como el día. ¿Por qué dice eso el salmista? Porque él sabe que dentro de ese útero que está ahí oscuro, a pesar de que ya se le dio la luz divina, él está mirando todo en la oscuridad. Luego sigue diciendo, pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días. Todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Bárbaro. Aquí el salmista está diciendo que todo ya estaba contado de su cuerpo antes de que existiera ese cuerpo. Lo vuelve a recalcar. Antes de que estuvieras en el seno, ya Dios sabía cómo te iba a poner tus cabellos, cuántos te iba a poner, tus uñas, la forma, todo. Un arquitecto perfecto, el dador de vida, imagínense nomás. Entonces, esa es la primera etapa. La primera etapa es que Dios ya tiene un plan para traerte a la vida desde antes de que estés en el seno. Ya te eligió. Si esa persona decide abortar y no embarazarse con ese propósito,
cuidado, pobrecillo o pobrecillos esa pareja, ¿verdad? Esa es la primera etapa donde empieza, que es antes de la concepción, según las Sagradas Escrituras, como se los acabo de comprobar. Por lo tanto, cualquier intento para prevenir la segunda etapa, que es el proceso de vida, o sea, prevenir el embarazo, será abominable para Dios. Es decir, la muerte. O sea, como los expliqué bíblicamente, la muerte es condenación al infierno. Y por lo tanto, esa acción que tú tomes es aberración al propósito divino de Dios, condenación al infierno. Damas y caballeros, aquí ahora sí les traigo el pasaje bíblico más importante de este episodio, Génesis 38. Muchas personas han dicho que en la Biblia no existe la palabra aborto, que no se refiere a nada, que no sé qué, que no sé cuántas cosas. Vamos a ver, a la prueba me remito y se los voy a comprobar bíblicamente. Les he mencionado ya pocas veces que el tú estar teniendo prácticas para evitar el embarazo, se los acabo de decir también que es abominable. ¿Dónde dice eso? Con mucho gusto. Si ustedes van a mi página, ahí van a mirar el episodio y van a mirar un versículo que es el más importante, donde está aclarando Dios que va a dejar morir. O sea, va a condenarlo al infierno. Ya se los expliqué bíblicamente que eso quiere decir morir. A las personas que Él mencione que los va a dejar morir, están condenados al infierno. Y en el último día, como dijo San Pablo y Jesucristo, todos vamos a resucitar, muchos para el infierno y pocos para el reino de Dios. Génesis 38, damas y caballeros, bienvenidos a la verdad de Dios. Que las prácticas abortivas no están mencionadas en la Biblia, solamente para un ateo no, para un incrédulo no, para un agnóstico no, para un enemigo de Dios no, para un marioneta de Satanás no. Aquí lo vamos a descubrir. Génesis capítulo 38 del versículo 1 en adelante, y dice así: por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos. ¿Quién era Judá? Judá era el hijo mayor del profeta Jacob, integrante de las 12 tribus de Israel. Judá, las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob. Jacob, el profeta, tuvo 13 hijos, 12 varones y una hembra, pero a los hombres se les menciona y se les conoce como las 12 tribus de Israel. Uno de ellos se llamaba José, el penúltimo de los hijos, y ese se convirtió en profeta, que fue vendido por sus hermanos al pueblo, a una caravana, y se lo llevaron al pueblo de Egipcio, y allá se convirtió en el gobernador de Egipto. Algún día les voy a traer esa bella historia. Pero una vez los 10 hermanos quisieron matarlo porque sentían celos por él, y el que quiso matarlo fue Judá, este que estoy mencionando yo acá. Voy a continuar. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y bajó donde un tal Gira, que era de Abulam. Allí conoció a la hija de un cananeo llamada Sue, a la que tomó por esposa. Esta quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Ese mentado hijo era hijo de Judá. Tuvo un segundo hijo al que llamó Onán. El personaje clave. Y hay muchos Onanes en este mundo, millones de Onanes. Y estando en Quesibé, dio a luz a un tercer hijo al que puso el nombre de Sela. Bueno, sigue diciendo la escritura: Judá tomó como esposa para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, o sea, a los ojos de Dios, y Dios lo hizo morir. O sea, lo condenó para el infierno. Eso es lo que quiere decir morir en la Sagrada Escritura, ya se los he explicado bíblicamente anteriormente. Entonces Judá dijo a Onán: cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya. Yo no sé por qué Onán pensaba así. Yo sé que si yo tengo hijos es mi descendencia, pero en fin. Y así cuando tenía relaciones con su cuñada, o sea, cuando Onán tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra. Pongan atención, mucha atención para todos ustedes. Es la clave de este episodio, este pasaje bíblico. Dice que Onán, cuando tenía relaciones sexuales con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano.
O sea que cuando tenía relaciones con esa mujer, con esa cuñada, o sea, con la viuda de su hermano, antes de acabar, tiraba el semen en la tierra. No quería darle hijos. Tomó y adoptó una práctica para no dejar embarazada a la mujer. Aquí está diciendo que él hizo eso. ¿Cómo se llama esta actitud? Pues un método para evitar el embarazo a una mujer. Y sigue diciendo, esto no le gustó a Dios y también a él lo hizo morir. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Ahí está todo. Génesis 38, del 1 y siguientes versículos. Nunca se les olvide esto. Si vives en unión libre, tú ya sabes que estás en aberración a Dios si tú estás adaptando una práctica como ese Onán. Evitar el embarazo a tu mujer. Pero ahí no dice pastillas anticonceptivas, Ramón. Entonces, ¿cómo tú crees que Dios va a aceptar esa práctica? A Dios, está diciendo la Escritura que a Dios no le gustó que el mentado Onán adaptara un método para prevenir el embarazo, para darle continuidad a la descendencia de su hermano. A Dios no le gustó eso, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense. Y Dios vio que ese mentado Onán no estaba haciendo caso a lo que había dicho Dios a Adán y a Eva. Estaba del otro lado contrario, 180 grados. Por eso dijo, tú no eres mío, y lo dejó morir. Imagínate si Dios dejara morir así como en ese pasaje en el Antiguo Testamento, dejara morir a todos los que hacen prácticas abortivas. No, pues ya estuviera millones y millones de personas muertas, destinadas para el infierno. Pero está usando a este Onán como ejemplo a nosotros. Nos deja a Onán para darnos la lección y el ejemplo de que si tú te conviertes en otro Onán, ya seas mujer o hombre, vas a acabar por la condenación eterna, como aquí dice la Sagrada Escritura. Él te va a dejar morir. No te quiere en su reino de Dios. Y la muerte solamente pertenece para la eternidad en el infierno. La vida pertenece para la eternidad en el reino de Dios. Pero Ramón, ¿cómo voy a tener tantos chiquillos si no tengo dinero para mantenerlos? Pobrecitos van a andar ahí sufriendo hambre. ¿Así acaso Dios tiene la culpa de que tú seas pobre? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva cuando cometieron el pecado? ¿Sabes qué? Ahora te va a costar todo, le dijo a Adán. Vas a tener que trabajar con tu sudor para traer el sustento a la casa, por desobediencia. O sea, vas a sufrir y vas a morir. Por eso cualquier desgracia que esté pasando en nuestras vidas es culpa de nuestro propio pecado. No tenemos por qué echarle la culpa a Dios. El que seamos pobres y que no tengamos dinero para mantener a nuestros hijos que vamos a tener, no es culpa de Dios, es culpa de uno. Pero que mi novio me dejó, que soy madre soltera y tengo apenas 17 años, yo quiero estudiar, pues no, pero puedo usar condón. Y aquí le estoy diciendo que es aberración a Dios y que te vas a condenar al infierno. Ya lo estás sabiendo. A partir de este momento ya eres culpable y vas a tenerle que pedir perdón a Dios por los actos que hiciste de todas maneras en el pasado. Ya lo sabes que nunca más puedes estar haciendo esto. Cualquier otra práctica abortiva no va a ser buen vista para Dios, no te preocupes. Dios es claro en su Escritura. Él adaptó una práctica Onán, adaptó un método para prevenir el embarazo. Tú adaptas otro, ¿te va a aplaudir? Ay, no, está bien, eso sí. No, porque ese no es el propósito de Dios que le dijo a Adán y a Eva. Estás en aberración, en abominación a Dios, porque estás usando un control de natalidad para evitar tener hijos, para evitar el propósito de Dios. Y Dios dice la Escritura que te va a dejar morir, condenación al infierno. ¿Y cómo voy a tener 30 hijos? Me lo han dicho hasta familiares míos. Bueno, pues vete en contra de Dios entonces. Muy sencillo. Por eso hay que leer las Sagradas Escrituras para enseñarnos. Bueno, ok, Ramón, entonces dime cuál es el método, porque me caliento y tengo necesidades. Bueno, por ejemplo, vamos a usar la ciencia que está de nuestro favor ahorita, la ciencia médica. Dice la ciencia médica que la mujer, cuando pasa el periodo de su menstruación, en los siguientes días está muy fértil para quedar embarazada. Mucho riesgo. Entonces, ¿qué tal de que no tener sexo con la mujer por los más o menos 15 días, entre 3 días antes de la menstruación? Porque la Sagrada Escritura prohíbe estar teniendo relaciones sexuales durante el periodo de la mujer. Está abominable a Dios eso también. Algún día vamos a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, 5 días antes de la menstruación parar el sexo, y por lo mínimo 10 días después de la menstruación. O sea, la mitad del mes sin tener sexo. Pero ¿cómo? Bueno, pues entonces te vas a ir al infierno. Si te hace tan difícil y no aguantas tu calentura, te aseguro que la calentura en el infierno va a ser 10,000 millones
de veces peor que la calentura que traes ahora, sexual. Te lo digo de corazón. Un día te voy a traer un episodio para hablar de cómo es el infierno. Ramón, ¿a poco tú ya visitaste el infierno? Ya me lo han dicho. ¿Por qué estás dando testimonio del infierno si tú nunca has ido ahí? No, pero por todo el internet, si tú buscas, hay evidencias de personas que fueron diagnosticadas muertas clínicamente durante cierto periodo de tiempo, minutos, horas, días. Y en ese periodo fueron llevadas al infierno. Todas estas personas que tú puedas ir a investigar por el internet son de varias religiones, creencias, pero todas dicen lo mismo. A aquellas que se les dio la dicha de visitar el infierno, en el testimonio que aclaran, dicen algo muy similar, que todos ahí odian a Dios y que ese lugar es espantoso, que si nos dejaran a ver a cada uno de nosotros ese lugar, inmediatamente buscaríamos la salvación y cortaríamos en seco con cualquier pecado, porque lo que se vive ahí es espantoso. Un día se los voy a traer yo. Síganle. Por eso este episodio para mí ha sido el más difícil, ¿verdad? De todo este proyecto. Yo creo que va a haber otros más. Y yo pues le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de haber logrado realizar este episodio que me ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, varias emociones encontradas, enojos, risa, emociones, sentimientos. Yo le doy las gracias a mi Santísimo Dios por haberme guiado en estos minutos. De seguro pues va a durar más de una hora este episodio. Les doy las gracias a cada uno de ustedes. Por favor, ya lo saben, cualquier práctica para evitar el embarazo es abominable a Dios. No hay excusa. Y algo que se me está olvidando, esas leyes que hacen los países de varias regiones del mundo que le permiten a las personas abortar después de ciertas semanas y que le llaman según eso pro vida, es abominable a Dios. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay varios estados que permiten el aborto en ciertas semanas de gestación. Dios dice que la vida empieza desde antes de la concepción. Por lo tanto, ese partido republicano de los Estados Unidos de Norteamérica no es nada más ni nada menos que un partido hipócrita, sepulcro blanqueado, fariseos, y que van a tener su premio en el último día de sus vidas, porque esas mentadas leyes pro vida son solamente una cortina de humo. Y lo más nefasto de esto es que muchas personas que son muy religiosas aplauden a esos republicanos, a ese partido, y hasta votan por ese partido porque son pro vida y van a misa todos los domingos, van al servicio en su religión protestante todos los domingos, pero aplauden la pro vida. Parece ser que nunca les han leído la Biblia como se los estoy yo redactando acá. Les acabo de comprobar que la vida empieza desde antes de la concepción y que la segunda etapa es precisamente en la concepción, cuando se le asigna esa luz que viene siendo el espíritu, que tiene también el alma. Y salen estas mentadas leyes. Unos estados dicen que la vida no existe si no hay ningún corazón latiendo. Ideas de ateos, inclinaciones ateístas. En el estado de Texas, ese mentado gobernador Greg Abbott es un hipócrita. Ese presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es otro hipócrita. La otra vez yo estaba viendo el informe de gobierno que dan cada año, más o menos en enero y en febrero, y estaba el presidente, el vicepresidente, el vocero del Congreso y los miembros de ambos partidos ahí sentados todos escuchando el informe en la cámara, y me llega un mensaje divino, por decirlo así, de Dios. Conociendo ya un poco de Dios, inmediatamente digo, si este fuera el último día de la humanidad, toda esa bola de hipócritas que están ahí en ese cuartel, en ese congreso, sin escala se irían al infierno, porque los republicanos hacen esa vida pro vida que no se acomoda con Dios, y los demócratas son pro choice, esos son más liberales en el aborto. Aparte, los republicanos no aceptan al extranjero, no lo aceptan. Pero no solamente los republicanos, también hay entidades de culto religioso que no aceptan a un extranjero si no tiene documentos para trabajar. Pero en fin, que sea Dios quien nos juzgue a todos. No cometas más pecados. Arrepiéntate y entra en una conversión. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y les doy gracias a Dios por haberme dado la dicha de lograr llenar este episodio con mucha información, y espero que esta misma información sea una guía espiritual para cada uno de ustedes, especialmente aquellos que viven en tinieblas, especialmente aquellos que están lejos de Dios, que no conocen cómo funciona esto. Lleguen a un encuentro con Jesucristo, porque la vida es muy corta
y solamente tenemos esta oportunidad de pocos años para regresar a Dios. Gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga. Amén. Inocente bebé, a quien Dios ya escogió antes de concebir, hoy vienes a clamar, levantando tu voz al único Criador, pidiéndole piedad para vivir. Y a ti, vida inocente, llegue la justicia de Dios, todo el amor del Señor. Y a ti, vida inocente, llegue la justicia de Dios, todo el amor del Señor. Tú, inocente bebé, a quien Dios ya escogió antes de concebir, hoy vienes a clamar, levantando tu voz al único Creador,